Ah, Preguntarte un poco, cómo fue que te involucraste en esta temática? ¿Es algo que viene siendo tu interés de por vida o hubo un momento en tu vida en que te llamó la atención esta temática y te lanzaste a ello? ¿Cómo iniciaste en esto? Fue un momento precisamente como bien dijiste en mi vida, en donde me llamó sumamente la atención y es algo que uno siente interiormente y hasta te podrías decir que el cuerpo lo puede sentir y identificar realmente que es algo que sucede en forma sincrónica, como me sucedió a mí precisamente. No lo busqué, no fue una finalidad consciente, podríamos decir, en mi vida la descodificación biológica, sino que aparece en circunstancias y en momentos en que precisamente no estaba buscando para nada. Eh, esta ciencia arte, digo yo, ¿no? Que hoy por hoy bueno, abre conciencias obviamente con la descodificación biológica. Pero eh, todo empezó de una manera sincrónica y más o menos como a los 18 años llega a una revista, yo estaba aquí en Buenos Aires, y esta era una revista marginal para la época de Argentina. Me estoy refiriendo a la época de Alfonsín, el presidente Alfonsín. Salíamos de la época del proceso militar y ingresábamos a la democracia. Y con la democracia vinieron varios artículos que para esa época eran bastante marginales, revistas que eran marginales, como por ejemplo una revista en donde había un título que decía: las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo, sino que las generamos nosotros mismos. Ese fue un título que me llamó la atención. Y a partir de ahí fue que, bueno, me interesó ese artículo. En ese artículo le hacía entrevista especial a un tal doctor Richard Hammer, médico oncólogo alemán, en donde explicaba claramente cómo las enfermedades las generamos nosotros mismos a través de los conflictos de estrés que hacemos, tanto físico como emocional. Y es a partir de ahí que me empezó a interesar. Y después, como todo en la vida va transcurriendo, pasa el tiempo, y más o menos allá por los años 92, cuando empezó a surgir el Internet, ahí empecé a investigar y a explorar un poquito más toda esta ciencia que era oculta entonces y que no se podía conseguir esa información tan fácil en los libros de texto, no estaba en ningún lado esa información ni ese conocimiento. Pero por ahí a veces asomaba en internet algún artículo interesante en relación con la nueva medicina germánica, porque ahí fue cuando me empezó a interesar. Ya. Más o menos ahí empezó todo. Sí, recuerdo haber leído acerca del doctor Hammer hace varios años atrás y la sorpresa de cómo él, pues a través de experiencias duras, ¿no? En su familia, creo la muerte de su hijo y luego posteriormente su esposa y él también desarrolla, ¿no? Un cáncer y a partir de ahí viene toda esta investigación en la que él encuentra factores biológicos que de alguna manera son detonados por un evento emocional y mental. Ahora, ¿cómo es que de allí surge la descodificación biológica en los términos en los que tú lo manejas ahora? Bueno, precisamente porque son disciplinas que se van, de alguna manera, digamos, se van entrelazando de una manera, digamos, sincrónica también. Eh, Porque una cosa es las leyes biológicas que descubre este médico oncólogo alemán, que son leyes que ya están grabadas en el código genético de todo organismo, es decir, en las plantas, los animales y los seres humanos. Y otra cosa son las disciplinas que se fueron incorporando a estas leyes. De hecho, en un momento determinado surge las experiencias de Claude Sabat, que es un médico cancerólogo francés, que agrega unas cuantas leyes descubiertas por él en los años 70 y las agrega a las leyes de Haber. Y estas experiencias de este médico cancerólogo francés hizo que se pueda observar a las enfermedades de una manera mucho más sencilla, obviamente observando todo lo que es el mundo animal, mineral, vegetal. De esa manera se pudo
explicar, digamos, de una manera mucho más sencilla todo lo que tiene que ver con nuestros conflictos biológicos, ¿no? De los seres humanos. Y claro, como bien decías recién, en el año 1981 el doctor Hammer hizo un descubrimiento asombroso, es decir, por medio del análisis y la comparación de miles de escáneres cerebrales junto con historias clínicas de sus pacientes, el doctor Hammer descubrió que cada enfermedad, desde un simple resfriado hasta un cáncer, es iniciado por un shock emocional de conflicto inesperado. Hammer encontró que tal tipo de conflicto tan imprevisible como un enfado, por ejemplo, imprevisto, una situación de pérdida inesperada, un insulto inesperado, una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada o una desesperación por lo económico, que es lo más común, o lo que es peor a veces, un diagnóstico médico fatal. Él descubrió que a través de estos conflictos se genera un impacto, un shock emocional, ¿no? que alcanza una área específica del cerebro, provocando una lesión que es claramente visible y se lo puede ver, se lo puede apreciar a través de un escáner cerebral, es decir, un ataque cerebral. Se puede apreciar claramente el gran descubrimiento de este señor. Fue realmente un trabajo monstruoso el que hizo y claro, obviamente, ¿qué lo llevó a Hammer a descubrir estas leyes biológicas? Esto que mencionabas recién, el conflicto que vivió particularmente con la pérdida irreparable de su hijo y su mujer también. La diferencia es que su mujer va a morir, no de cáncer precisamente, sino de todo lo que conlleva el estrés, ¿no? de enterarse sobre esta enfermedad y lo que representaba. Pero él va a vivir una serie de experiencias donde va a constatar precisamente que todas las personas han transitado por el mismo conflicto que él, la pérdida irreparable de un hijo, de una hija o incluso de mascotas. Él descubre un patrón de esos conflictos de estreses que afectan directamente a las gónadas, es decir, que afectan al aparato genital. Y fíjate que después de 6 meses de su hijo haber estado internado en el hospital, muere después de 6 meses el hijo del doctor Hammer, y ahí, cuando ya pasa toda la tormenta, es cuando aparece finalmente la enfermedad en la fase visible y sensible, justamente en el órgano que se encarga de la reproducción de la especie, que en este caso en Hammer sería las gónadas o los testículos. Pero en el caso de Hammer es el cáncer de mama. A partir de ahí, él empieza a llevar este conocimiento y bueno, obviamente fue muy controvertido el tema en su momento. Imagínate que con el descubrimiento de estas leyes no había ningún problema, salvo con la cuarta ley, que es la más polémica de todas, y que obviamente la cuarta ley nos habla del sistema ontogenético de los microbios. Es ahí donde Hammer le mete un poco, pone en peligro, podríamos decir, a un sistema de las industrias químicas precisamente, y es ahí cuando empiezan los conflictos, ¿no es cierto?, de todo esto que conlleva las enfermedades.